vamos a organizarlo de la siguiente manera. Le vamos a dar la palabra, el uso de la palabra a los coordinadores ponentes para que hagan la exposición de lo que se ha venido trabajando en las reuniones de coordinadores y ponentes. Entonces vamos a darle el uso de la palabra a los coordinadores ponentes para comenzar el debate. Representante Olga Lucía Velázquez, por favor. ¿Cuál es el propósito de este presupuesto? Darle cumplimiento a la hoja de ruta que aprobamos en este Congreso, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Colombia, potencia mundial de la vida. Sobre los pilares de justicia social, de justicia ambiental, estamos desarrollando este presupuesto. Impulsar las metas que quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo con enorme responsabilidad fiscal y financiera. ¿Cuál es el mensaje que queremos dar en este plan, en este presupuesto? Que así como quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo, se puede hacer una transición energética responsable, progresiva, que genere mayor productividad, valor, riqueza y bienestar para los colombianos. Sin descuidar, y por eso lo van a ver en el detalle más adelante cuando lo explique Eliezer y el senador, el representante Eliezer y el senador John Jairo Roldán, continuando con los subsidios que hoy se tienen para gas, aumentar el recaudo tributario. ¿Gracias a qué? Se proyecta aumentar el recaudo tributario a la reforma tributaria que se aprobó en este Congreso. Una reforma que garantiza mayor equidad, eleva la calidad y la eficiencia del gasto público. Esos son los principios que tenemos para este presupuesto. ¿Qué trae de novedoso? Y lo decía aquí en la presentación tanto el ministro de Hacienda como el director de Planeación, que se van a priorizar proyectos de gran impacto, proyectos donde se puedan generar articulación y complementariedad de recursos, proyectos donde haya una gran convergencia entre diferentes sectores y el impacto sea evidente, pero sobre todo regional, de gran impacto. Ese es el énfasis que trae el presupuesto, pero también no solamente cumplir con los propósitos, los pilares que trae el plan de desarrollo, sino con las metas que quedaron en el plan de desarrollo. Hemos visto cómo los presupuestos son inflexibles en materia de inversión, pero este presupuesto, y gracias al trabajo de los coordinadores y los ponentes, han hecho un enorme esfuerzo frente a lo radicado inicialmente y lo que hoy se está presentando, llegando a una inversión de 99 billones de pesos. Es una inversión muy importante que más adelante se mostrará cómo está distribuida. Sin embargo, el énfasis que yo quiero mostrar aquí es cómo el gobierno está siendo coherente con lo que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, cómo el gobierno está apostándole al cumplimiento de las metas de los diferentes sectores y cómo estamos dando cumplimiento a lo que quedó en una reforma tributaria para aumentar el recaudo. Por eso, en materia de monto que se aprobó la semana pasada, 502.6 billones de pesos. Y frente a ello, frente a este recaudo de 502.6 billones de pesos, tenemos dos artículos en el Estatuto de Presupuesto, que son el artículo 76 y 77, que él los leyó, no los voy a leer aquí ni los voy a mencionar, que nos da herramientas presupuestales para poder tener control tanto de los ingresos como de los gastos. Estos dos artículos que generan la posibilidad de suspender el gasto, de aplazar el gasto o de reducir el gasto. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene a través de estos dos artículos el Ministerio de Hacienda, el gobierno, para poder ser responsable fiscalmente? Existe un comité de tesorería. ¿Qué hace ese comité de tesorería?
ese comité de tesorería cada mes está evaluando cómo se están comportando los ingresos. De acuerdo al comportamiento de los ingresos que establece este comité de tesorería, le genera una alerta al CONFIS. Y el CONFIS, al hacer el análisis integral, ¿cuál es el análisis integral? Pues el CONFIS va a decir, bueno, dentro del presupuesto hay 317.4 billones en ingresos corrientes, de los cuales 162 billones, es decir, el 32.2% corresponden a impuestos sobre la renta. Y entonces va a decir el CONFIS, el impuesto sobre la renta se está comportando de esta u otra manera y no vamos a llegar a ese 32%, genera una alerta. O va a decir del impuesto sobre las ventas, que son 116.5, que es el 23%, no se está comportando como esperábamos, genera otra alerta. O sobre el gravamen financiero, que es el 2.9, no se van a cumplir o sí se van a cumplir, hace un análisis de los ingresos. De los recursos de capital, que hay 141.1 billones, que es el 28% de los ingresos, cómo se están comportando en cada uno de los rubros. Eso lo hace el CONFIS, pero también dice, se necesitan créditos, y hay posibilidad de créditos, podemos cumplir con los ingresos y genera la alerta, o no podemos cumplir. ¿Cuál es el mecanismo? Genera la alerta. Del comité de tesorería va al CONFIS, el CONFIS genera la alerta después de hacer todo el análisis integral de las diferentes fuentes que trae el presupuesto. Y se toma una decisión. Hay que suspender, hay que aplazar o hay que reducir. Yo puedo suspender mientras espero el comportamiento de los ingresos. O puedo aplazar el gasto y espero, si la renta la tengo prevista que termino en octubre y el comportamiento no es el esperado, pues entonces aplazo el gasto. Pero si definitivamente no está el recaudo, lo que hago es que reduzco. Y para reducir, entonces del CONFIS pasa al Consejo de Ministros, para que esa reducción sepamos de funcionamiento cuánto, de inversión cuánto y en qué sectores. Y luego que sale un decreto presidencial. Un decreto presidencial. Cuando yo reduzco, saco un decreto presidencial. Es decir, que existen mecanismos que están contenidos en el estatuto de presupuesto que me permiten no solamente monitorear el ingreso, sino también controlar el gasto. Y por eso es tan importante tener presente estos mecanismos. Aquí hay ¿por qué quisimos presentar estos mecanismos? Porque la semana pasada, cuando se aprobó el monto, habían unas discusiones. Y quiero decirles, no solamente hay una certeza sobre los mecanismos que existen para controlar, monitorear el ingreso y controlar el gasto, sino también hay una certeza de 107 billones de pesos conciliados contablemente a través de la DIAN, es decir, listos para cobrar. Y se están creando y existen hoy mecanismos para el cobro. ¿Qué estamos pensando? Pues dejar en el articulado para el próximo debate unos mecanismos que, si bien existen, queden de manera explícita para dar mayor tranquilidad a cada uno de nosotros. Por tanto, los ingresos son ciertos, es decir, no solamente tenemos claridad en las fuentes, sino también tenemos claridad en los mecanismos que existen para monitorear el ingreso y para controlar el gasto. De tal suerte que este presupuesto del 2024 lo que hace es la siguiente, por favor. De tal suerte que este presupuesto del 2024 lo que hace es darle coherencia a la inversión de acuerdo a las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial del Agua.
Y por primera vez en un presupuesto, la prioridad es educación. 70.4 billones de pesos, el 14% del presupuesto. ¿Y por qué es prioridad? Hay una de las apuestas que no solamente es la reforma estatutaria de la educación, que ya está en tránsito en la Comisión Primera de Cámara, sino que hay unas metas concretas en mejoramiento de infraestructura de la educación y de la calidad. 12.2% en salud y protección social, 61.5%, es decir, coherente con la reforma a la salud, que también está en tránsito. Y ayer se aprobó la ponencia positiva de la reforma a la salud en Cámara. 11% en defensa, 9.7% en Hacienda, 9% en trabajo. Y es coherente con la reforma laboral y pensional que está también en tránsito. 3.3% en transporte y 3% en inclusión social. Estos 6 sectores concentran el 62.2% del presupuesto. Es decir, en materia social, siendo coherentes con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, siendo coherentes con las reformas que están en tránsito en el Congreso y siendo coherentes con las necesidades de los territorios. De tal suerte que dentro de las metas y los programas que se tienen para el cumplimiento de este presupuesto, están lo previsto en el Plan Plurianual de Inversiones en materia de infraestructura vial, entre algunas las concesiones viales por 7.1 billón, el mejoramiento vial por obra pública, el mantenimiento de vías, la transversal Buenaventura-Villavicencio-Puerto Carreño, entre otras. En materia de infancia, representante Peinado, 1.3 millones de cupos para la atención primaria de primera infancia, 1 millón de niños, niñas y adolescentes donde se les garantice los derechos nutricionales. En inclusión social, la renta ciudadana que ya está funcionando, pero lo que necesitamos es que llegue a cerca de 1 millón de familias, a cerca de 2 millones de adultos mayores. Los recursos que se tienen que garantizar para las regiones no interconectadas. El mejoramiento de la infraestructura de las universidades públicas, no solamente mejoramiento de la infraestructura física, sino también la calidad, el mejoramiento de la laboral de los maestros y las maestras. Importantísimo que podamos avanzar en el PAE con mayores controles, como quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. La atención a víctimas. Y algo súper importante, con la asignación que se está dejando en materia de vivienda, ciudad y territorio, esa meta de 200.000 subsidios de Mi Casa Ya se va a cumplir y se va a cumplir progresivamente, de tal suerte que para el próximo año están previstos los 50.000 que le corresponden. Que se escuchan algunas voces y dicen, no deben ser 50.000, empecemos con 70.000 y vamos disminuyendo. Ya forma parte de la estrategia contracíclica que está construyendo el sector con la ministra. Los 400.000 mejoramientos de Mi Casa Ya. Mejora mi casa. Mejora mi casa. Estamos dando inicio a un programa que va a ser de la mayor importancia para la calidad habitacional. Programas que evidentemente van a reactivar la economía. Y claramente, podría alguno decir, sí, pero se han escuchado ruidos, hay dificultades en la adjudicación, se cambiaron los criterios. Estamos en un proceso de ajuste. Y en un proceso de ajuste donde tenemos que revisar los criterios para que los más vulnerables de los vulnerables accedan a estos subsidios y a estos beneficios. Y en ese proceso de ajuste, claramente hay un acoplamiento que ya
con un foro que hizo el presidente del Senado el lunes, no solamente con la ministra de Vivienda, sino también con todo el sector de la construcción, se llegó a un compromiso de hacer una estrategia contracíclica que permita avanzar no solamente en la adjudicación de los subsidios, sino en la agilidad de la asignación de los mismos. Algunos temas de la región central: está previsto el metro de Bogotá, están previstas las troncales Norte, Quito, Chía, Soacha, la troncal de la calle 13, las Américas, para mencionar algunos de los proyectos que algunos están con diseños, otros empiezan a construirse, el cierre financiero, y que son de toda la importancia para dinamizar la economía, pero también la movilidad, como la troncal de alta velocidad o fibra óptica, que no solamente vamos a lograr ampliar cobertura, sino la propuesta es la universalidad en el acceso. Para llegar a regiones donde hoy hay una enorme dificultad, como el Amazonas, la Guajira y el Pacífico. Pero fundamental, el programa Hambre Cero, los subsidios para cerca de 6 millones de usuarios de estrato 1 y 2 de gas licuado, los 35.000 jóvenes del programa de Jóvenes para la Paz y todos los programas relacionados con la equidad, la igualdad y la inclusión social. Todos los programas de inclusión social. Esto quiere decir que este presupuesto claramente tiene un énfasis. En 6 sectores está concentrado el 62% de los recursos. Claramente ese énfasis es coherente con lo que aprobamos aquí en este Congreso, en el Plan de Desarrollo. Y claramente ese énfasis es para el cumplimiento de esas metas que harán de Colombia un territorio de vida, que conducirán efectivamente a que mejoremos las condiciones en cada rincón del país, pero sobre todo que podamos optimizar el gasto, ser responsables con la regla fiscal, ser responsables con las finanzas públicas y ser responsables con lo que este mismo Congreso aprobó en un Plan Nacional de Desarrollo para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida.